Este es el circuito que ahorita resolvimos. Y si se fijan, nosotros planteamos una ecuación que era una ley de voltaje de Kirchhoff, donde pues se aplica ya todo lo que hemos visto en circuitos de CD. Entonces, quedamos que era menos, voy a acercar aquí un poquito, era menos 5, ángulo en 45, luego era más ohm por I, luego era más 6 ohms por I, y luego era menos 1/3 por I, igual a 0. Y llegamos que I, por acá era 1 más 6i menos 1/3. Podemos utilizar nosotros MATLAB para resolver este problema. Y analíticamente, lo pueden hacer ahí en su calculadora, pero si no también lo pueden resolver. Este es el área de comandos de MATLAB. Voy a dividir mi pantalla en dos, para que ustedes vean. En este lado, pues tengo la operación que quiero hacer. MATLAB ya les permite trabajar con números imaginarios o números complejos. Miren, pueden asignar una variable de esta manera. Z1 es igual a 1 más I. Así de simple. Y ya te lo reconoce como un número complejo. ¿Quieren cambiarlo a polar? Nada más utilizan este comando, abs de Z1, y les va a dar la magnitud. La magnitud de este sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz, que sería la raíz de 2. ¿Quieren el ángulo? Nomás le ponen así, ángulo de Z1, y aquí hay que multiplicarlo por 180 entre pi. Siempre hay que hacer esto. Y el ángulo se los va a dar en grados. En este caso sería de 45. Y ustedes pueden tener otro número que, por ejemplo, sea 3, otro número que sea 4 por i. Entonces, esas variables se van guardando aquí. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, la multiplicación de Z1 por Z2 por Z3, ya automáticamente hace las operaciones. Y miren, la multiplicación de esos, Z3 no está definida, sería esa, menos 12 más 12i. Ya hizo las operaciones. Lo que ustedes tendrían que hacer, analíticamente con los datos, pueden utilizar MATLAB como una herramienta para convertir de rectangular a polar, o de polar a rectangular, o sumar o restar, o hacer lo que ustedes quieran. ¿Cómo se convierte de polar a rectangular? Si se fijan, aquí tenemos el 5 ángulo de 45. Si yo lo quisiera convertir, se hace de esta manera. 5 por, y es como les enseñé en la fórmula, pero nada más se le agrega aquí una D, cos de 45, más y sin D de 45. El ángulo es sin D para indicarle más larga que es sin degrees. El coseno en degrees, que el argumento sea en grados, si no lo tenían que meter en radianes. Y fíjense, ya tiene el número en rectangular. Entonces, esta es una herramienta que les puede servir a ustedes para, pues, ir validando lo que van haciendo acá matemáticamente. Pero a mí lo que me compete es simular ese circuito y ver si es a lo mismo que llegamos. Ya analíticamente llegamos a un resultado ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace la simulación? Para hacer una simulación, aquí le van a dar clic donde dice Simulink. Simulink es una herramienta gráfica dentro del entorno de programación de MATLAB. Entonces, unir bloques de alguna manera y meterle parámetros. Ahorita van a ver que es muy, muy intuitivo. Nada más hay que meter de forma adecuada los parámetros de la simulación. Cuando les va a cargar, dependiendo del equipo que cada uno tenga, pues va a tardar menos en abrir o más. Pero por lo regular sí tarda un poquito de tiempo en abrir. Vamos a esperar a que abra. En lo que abre, me pasan la solución de esto. Miren, por ejemplo, la solución de este es dividir esto entre esta parte. Entonces, voy a hacerla a ver si llegamos a la misma que teníamos ahí.
sería y pueden asignar variables. Si se fijan, este de aquí ya lo había puesto. Este de aquí es lo que está a este lado. Y esto lo divido entre, lo voy a poner exactamente como está ahí. 6 por i más 1 de 3 por i. Según esto, eso sí, ¿a cuánto llegamos? Según nuestro cálculo. Ok, quizás hay un error. Déjame ver. ¿Era menos un tercio? Ok. Menos un tercio, déjame ver los paréntesis. Voy a checar los paréntesis. Ahí simplemente estoy repitiendo la operación. ¿Era eso? Puntos 86, 89. Ok, pero es por la... Y el ángulo, vamos a ver. ¿De cuánto nos salió el ángulo? ¿Es ese? Sí. Entonces yo utilicé lo mismo que ya hicimos, pues se puede utilizar aquí la herramienta por si quieren utilizarlo ustedes. Vamos a ver si ya abrió. Ya abrió, miren. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que trabajar con un modelo en blanco, entonces le presionan aquí. Al trabajar con un modelo en blanco les va a generar una hoja para que ustedes arrastren los componentes que ustedes necesitan. También, la primera vez que lo arrancan es cuando dura un poquito más. Ahí está. En esta parte es donde ustedes van a realizar la simulación. Para hacer la simulación, en esta parte de aquí le dan clic y les debe generar, del lado izquierdo les debe generar son toolboxes, se le conoce. Estos son los toolboxes, esta parte de aquí. De entrada, nada más vamos a trabajar con este que dice Simulink y con este que dice SimEscape. Entre esos dos nos vamos a mover. Si quieren explorar ustedes más, adelante. Pero me voy a mover en ellos. Específicamente nos vamos a ir, se van a SimEscape, Power Systems, en este que dice tecnología especializada. Y en esta parte, en Fundamental Blocks, aquí, en esta librería yo tengo todo lo que yo necesito. Lo primero que voy a jalar es una fuente que está aquí en Electrical Sources. ¿Cuál debo de jalar? Voy a jalar una de corriente alterna, que es esta que está aquí. La presionan y la arrastran sin soltar. Y se tiene que venir hacia acá. Vamos a darle tiempo. Ahorita está ahí. Ahí está, miren. Lo pueden mover donde ustedes quieran. Luego, si se quieren regresar al menú anterior, le dan esta flecha y nos vamos a ir a elementos. En elementos tenemos diferentes. El que quiero que utilicen es el que dice Sirius RLS Branch. Lo jalan para acá. Entonces, yo propongo quitarle el nombre y ponerle otros nombres más pequeños. Por ejemplo, B1 y a esta ponerle Z1. Hay que ponerle nombres más pequeños. Y fíjense cómo voy a agregar. Le dan Control C, Control V y debe de generar Control V. Si lo quieren rotar es Control R y lo rotan. Entonces, va a ser la resistencia. Si se fijan aquí les pide el tipo de branch, pónganlo en R. ¿De cuánto era la resistencia? Si se fijan que se lo está pidiendo en ohms. Ah, pues ya. Y donde dice mediciones, pónganle que les mida las 2. Y le dan OK. Y ya cambió el símbolo. Luego,
Aquí sería un inductor. ¿En qué unidades está? Henrios. Henrios. ¿Cuánto es la magnitud? 2. Pues le ponen un 2. Y le ponen aquí que mida los 2. Y luego este es un qué. Entonces van aquí. ¿De cuánto es? De un Faraday. Y le dan los 2 y le dan OK. Hasta aquí ya definimos los parámetros de estos. Ahora, los parámetros de la fuente. ¿La magnitud de cuánto es? Aquí es donde se modifica. 5. Aquí dice fase y las unidades son degrees o grados. ¿De cuánto era la fase que pusimos? Pues aquí le ponemos 45. Y aquí es donde hay que tener cuidado porque la frecuencia se la está pidiendo en Hertz. Hay una ecuación. La frecuencia que está acá, les dije yo que era omega, ¿se acuerdan? A radianes sobre segundo. La ecuación esta, para que les quede claro a ustedes, es omega es igual a 2 pi por f. ¿Qué es lo que les pide el simulador? Esta. ¿Y cuáles tienen ustedes? Esta. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar este término ¿cómo? Dividiendo. Entonces, ¿de cuánto es omega? Déjame ver porque no alcanzo a ver. Aquí están. Estamos aquí. ¿De cuánto era omega? De 3. Entonces lo único que tienen que hacer es poner el 3 y se divide así, miren. Entre paréntesis le ponen 2 por pi. Ya pi ya es una palabra reservada, ya la conoce MATLAB. Y aquí pues le ponen el voltaje. ¿Qué me faltó? ¿Se borró? Ah, muy bien. 45, ¿verdad? Y el 5, correcto. Y creo que abrió otra ventana. Ok, gracias. Hasta ahí ya tienen los componentes. Ahora hay que hacer la unión. Miren, lo voy a pegar, lo voy a pegar y lo voy a pegar. Si yo corro ahí, la simulación no va a funcionar. Me va a decir que va a faltar un componente, que aquí es donde se corre la simulación, donde dice run. Aquí está compilando el modelo y me dan error. Y el error dice que me falta este bloque. Este bloque, ¿dónde se encuentra? Este bloque lo buscamos aquí, nos regresamos y es este bloque que se llama Power BI. Lo único que tienen que hacer es arrastrarlo. Lo corro. Ahí la simulación ya no va a tener problema, pero no es la simulación que yo quiero. Hay que configurarla. Entonces lo dejo que corra y fíjense. Hay que modificar dice continuous. Nos cambiamos y agarramos el que dice pasó. Y me pide la frecuencia nuevamente, debe ser la frecuencia de la fuente. ¿Cuánto era? 3 entre 2 por pi. Ahí ya está configurado. Lo corro, ya debe funcionar, pero todavía no puedo visualizar nada. Entonces, ¿cómo le hago para visualizar? Necesito medidores. Me vengo acá y por aquí va a haber medidores, déjenme ver, aquí. Y se vienen aquí y buscan un medidor. Estos no son los que ando buscando, déjenme ver. Fundamental Blocks. Aquí, medidores. Aquí, medidores. Vamos a agarrar un medidor de corriente. Voy a agarrar este medidor de corriente. La corriente, ¿están de acuerdo conmigo que es la que va a fluir la misma por todos? Ya quedamos que era un circuito serie, ¿no? Es una malla. ¿Cómo se mide la corriente? Yo tengo que desconectar aquí y tengo que poner ahí el medidor. Miren. Básicamente el medidor lo que me hace es medir la corriente que está fluyendo por el circuito. Existe esta manera de hacerlo y ahorita les voy a enseñar otra más simple. Esa es una. La otra es que cuando yo le doy aquí, yo ya le dije que yo quería medir el voltaje y la corriente en el elemento. Entonces, ya los tiene medidos sin necesidad de poner el medidor. Entonces,
Yo puedo quitar esto que está aquí. Si no quiero modificarlo. Y únicamente pues decir que voy a medir la corriente y el voltaje en el elemento. Y ya utilizo como unos medidores internos que tiene. ¿Y cómo tengo acceso a esos medidores? Ustedes tendrían que agarrar este que dice multímetro. Fíjense cómo tiene un 0. Y fíjense los nombres que tiene aquí. Por ejemplo, si quisieran el voltaje en este, ¿cómo se llama este? P1. Entonces le pican aquí y les va a dar una lista del lado izquierdo. Aquí. Estas son las mediciones disponibles. Donde encuentren una U significa voltaje y donde encuentren una I, ¿qué significa? Corriente. Y de este lado asocia el nombre del elemento. Por ejemplo, el voltaje de la fuente sería este. Lo voy a mover y le voy a pedir que me lo ponga como magnitud y ángulo, que es como un número en polar. Y le voy a cerrar. Ahora, ¿cómo le hago para visualizarlo? Me vengo aquí, Simulink, y buscan este que dice Sinks y agarran un display. Es para ver valores numéricos. Cuando yo lo convertí a Fasor, ¿cuánto valía? 5 ángulo de 45. Vamos a ver si me da el resultado cuando corro la simulación. 5 ángulo de 45, miren. Dejen darle un zoom. Ahí está, 5 ángulo de 45. Yo acá no metí eso, o sea, yo metí datos. Y ahí ya me está midiendo el voltaje. Pues ahora voy a medir la corriente. ¿Dónde quieren que mida la corriente? ¿En cuál elemento? De hecho, en cualquiera, porque todos están en serie. Y se los voy a demostrar. Voy a medir la corriente en cada uno de ellos. Miren. Los pueden acomodar ustedes la corriente en Z1, la corriente en Z2 y la corriente en Z3. Si lo que yo estoy diciendo es correcto, va a ser la misma para todos, ¿no? Vamos a ver. Ahí están las corrientes. ¿Es la misma? ¿Te parece el resultado que obtuvimos? ¿Qué nos salió a nosotros? ¿87 qué? Yo lo hice aquí un poquito más exacto con MATLAB y decía que era .8689 con ángulo de menos 34.99. ¿Y cuánto me está dando el simulador? Lo mismo, ¿sí? Y ya tenemos una herramienta que les va a permitir a ustedes verificar que sus resultados sean buenos. Si quieren ver un voltaje, por ejemplo, el voltaje sí va a cambiar. Si ustedes quieren ver el voltaje de cada uno de los elementos, se vienen acá y agarran el voltaje Z1, agarran el voltaje Z2 y el voltaje de Z3. Es decir, el voltaje en cada elemento. Lo voy a correr y esto es lo que me arroja el simulador. Estos serían los voltajes. ¿Y yo cómo los compruebo? Pues simplemente es parecido a la ley de Ohm. ¿Conozco la impedancia? Sí. ¿Conozco la corriente? Sí. Los multiplico y tengo esto. Por ejemplo, vamos a checar el de la resistencia, es muy simple. Fíjense, la corriente ya está calculada. Es esto. Ya vimos que en polar, el valor absoluto de esto es lo que nos da el simulador. Y el ángulo de eso es lo que nos da el simulador. Si yo quiero el voltaje en la resistencia sería la resistencia. ¿Cuánto vale la resistencia? 1 por I. Pues seguiría siendo el mismo valor. Por eso es que en el simulador, si se fijan que el voltaje en la resistencia podemos checar el orden, el voltaje en la resistencia es el 1, 2, 3, 4, el 5. 1, 2, 3, 4, 5, fíjense. Da igual a la corriente porque se multiplica por 1. Pero, por ejemplo, para este da diferente. ¿Y cómo lo saco? Pues bien fácil, miren. Voltaje en el inductor. ¿Cuánto vale la impedancia del inductor? 3J, ¿cuánto habían dicho que valía? Esta, la impedancia, la que ya calculamos. 6. Sería 6I, donde I es este operador. Y la corriente que pasa por él es
¿Y cuánto da? Miren, da eso. Si le saco el valor absoluto a esto, ¿cuánto nos da? 5.2136. ¿Y cuánto da en el simulador? Aquí están. 5.214. ¿Y el ángulo de cuánto nos da? Vamos a sacar el ángulo. El ángulo de BL, 55. ¿Dio lo mismo? Y para el voltaje en el capacitor, ¿de cuánto salió la impedancia que ya calculamos? Menos un tercio. ¿Vale? Menos 1 sobre 3 por I, que es el operador, por la otra corriente. Saco el valor absoluto de eso. 0.2896. ¿Cuánto nos da el simulador? ¿Y el ángulo? Menos 124. ¿Cuánto da el simulador? ¿Sí? Y ya tiene esta herramienta. Bueno,